días a todos los hermanos. Ya estamos para nuestra escuela dominical, nuestro estudio bíblico en esta mañana, aquí por el Face de la Iglesia Bíblica Bautista Lovaidor. Una bienvenida a todos ustedes y a los que han de ver el video de esta escuela dominical más adelante. Esperando que los hermanos de la iglesia estén ya conectados. Escríbanme ahí, ¿no es cierto?, para saber quiénes están en esta mañana para, importantísimo, el estudio de la palabra de Dios en nuestro alimento espiritual. Es lo que necesitamos, es lo que hoy día se hace muy importante para todos nosotros. E implica muchas cosas. Yo estoy contento por los que ya están, por todo lo que significa el deseo de estudiar la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice de ese tema, ¿no? Como los que hemos sido salvados, a ellos Dios nos ha puesto en nuestro corazón el deseo por su palabra, el deseo de querer aprender, no solamente por tener conocimiento, sino aprender para aprender a vivir, para saber caminar, ¿no es cierto? Y como veíamos el jueves, frente a la pregunta que se hacía en el Salmo 119, ¿no sé, con qué hará transparente el joven su camino? Y es con la palabra de Dios, con las enseñanzas, con los principios que hay ahí. Así que para nosotros es un testimonio para nosotros mismos, ¿no es cierto?, de que cuando existe ese deseo que mueve nuestra voluntad para aprender la palabra de Dios, es un indicador importantísimo para nosotros. Así que me alegro muchísimo por los que no están. Además, por el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Estamos avanzando en la carta o en la epístola a los Hebreos, recordando, ¿no es cierto?, que es para este grupo específico y tiene su contexto. Así es que, bien, vamos a comenzar la bienvenida a quienes ya han manifestado estar ahí, ¿no es cierto?, presentes esta mañana en esta escuela dominical, deseando de que otros ya puedan estarlo, ¿no es cierto?, pronto ahí presentes para estar estudiando la palabra del Señor. Espero que tengan su Biblia ahí a mano ya abierta en el capítulo 5, también lápiz y cuaderno, para seguir anotando porque las cosas se olvidan, ¿cierto? Así que lo mejor que uno puede hacer es anotar para poder después recordar aquello que se va aprendiendo y poderlo disfrutar y poderlo llevar a la práctica también. Así que vamos a tener una breve oración para pedir al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ayude, me ayuda a mí para poderle explicar, enseñar, y Él le ayuda a ustedes también para ir entendiendo lo que Él quiere. Señor, muchas gracias por podernos reunir esta mañana y te agradezco por todos los que ya están siendo parte de esta escuela dominical en cualquier parte del mundo, Señor, de donde nos están viendo. Te pedimos que nos bendigas y sea un tiempo de crecimiento maravilloso, de alimentación espiritual para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora, en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos encontramos cómo el escritor, que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, todo esto es en un contexto hebreo. Eso hay que tener muy presente para poder entender esta carta. Esta carta está dirigida a los creyentes hebreos y tiene que ver con las costumbres, con todo lo que es su trasfondo religioso, histórico. Entonces, para poder interpretar bien,
esta carta. Y está demostrando aquí en el capítulo 1 que el Señor Jesucristo, Yehoshua, el Mesías, es superior a los ángeles. En el capítulo 2, ¿no es cierto?, lo muestra como el siervo que vino a ser un corbán, un sacrificio. Y él mismo fue el sacrificio. Pero además, demostrando que él no participó de naturaleza humana. Por lo tanto, él no tenía pecado. Y esto es importantísimo y fundamental entenderlo. Él no tenía pecado. Y tener naturaleza pecaminosa es implicancia de pecado. Y él, por lo tanto, no la tenía. En el capítulo 3, el escritor va a mostrar que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. A Moisés como siervo, que fue sujeto a la voluntad de Dios. Y demuestra que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Dijimos, ya explicamos en las clases anteriores lo importante que era Moisés para el pueblo, incluso como intermediario. Pero, a pesar de lo grande que fue, tuvo sus fallas. Y en este sentido, el Señor Jesucristo era perfecto y como intermediario superior a Moisés. Capítulo 4, superior a Josué. Josué es el mismo nombre en hebreo que Jesús, que Yehoshua. Él se llamaba Oseas, Moisés le cambió el nombre y quedó como Yehoshua, lo mismo que Jesús. Ahora hace aquí este juego de palabras y para demostrar que si bien Josué entró al pueblo, la tierra prometida, ¿no es cierto?, eso fue algo pasajero y no produjo un mayor cambio que eso en las personas. A diferencia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que Él sí va a entrar a todos los que Él ha salvado, ¿no es cierto?, a un reposo diferente al que Josué entró o hizo tener al pueblo al entrar a la tierra prometida. Un reposo que significa vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha logrado. Y explicábamos la diferencia entre Shabbat, ¿no es cierto?, descanso, y Menujá. La Menujá, que está traducida aquí como reposo también, implicaba más que un simple reposo como era el Shabbat, ¿no es cierto?, se implicaba vida eterna, libertad de la esclavitud. Bueno, explicamos eso en la clase anterior. Así que el Señor Jesucristo superior también a Josué. Y llegamos al capítulo 5, donde el escritor va a hacer una demostración bíblica de cómo el Señor Jesucristo es superior al sacerdocio. Al sacerdocio, superior al sumo sacerdote. Y eso es lo que encontramos y que vamos a ver donde quedamos la semana pasada para continuar, ¿no es cierto? Y encontramos aquí en nuestras Biblias, voy a leer desde el versículo 1 rápidamente porque ya vimos los primeros 6, 7 versículos la semana pasada. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, ¿ya?, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Ok? Entonces, es tomado de entre los hombres. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que fue Aarón y su familia a quienes Dios los ordenó, los designó. Ahora, aquí el escritor va a explicar, por decirlo de una manera, las funciones de este sumo sacerdote. Y eso es lo que encontramos ahí. Fíjense, si quieren marcarlo, y cada una de estas características comienza con el propósito. Y el propósito es
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que el sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, el primero fue Aarón, ¿cierto? Tenía que hacer. ¿Qué tenía que presentar? Ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Mm? Eso sabemos que lo hacía por el pueblo y especialmente resaltamos siempre el que él podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero antes de entrar ahí, él tenía que presentar ofrenda o sacrificio por sus propios pecados. Porque este era un sumo sacerdote tomado de entre los hombres, por lo tanto, era pecador. Pero le estaba permitido poder presentar ofrendas y sacrificios. Fíjense ustedes el tremendo honor. Ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero antes de entrar y presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo, lo tenía que hacer primero por sí mismo. Luego, el otro para que encontramos aquí, versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿ya? Que tenga paciencia con aquellos que no conocían todo, que eran ignorantes de los propósitos de Dios, de las enseñanzas, ¿no? Entonces él tenía que ser paciente con esas personas eran ignorantes y extraviados. Puesto que él también, ¿no es cierto?, este sumo sacerdote tomado entre los hombres, estaba, como dice aquí, rodeado de debilidad. Él también tenía que reconocer eso y por lo tanto ser paciente con los otros. Y además dice el versículo 3, y por causa de ella, por su propia debilidad, a eso se refiere, ofrecer por los pecados, tanto de los otros como las de él, ¿no es cierto?, que ya había mencionado, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Ok? Ahí ya está ratificado lo que acabo de decir. Ahora, en el versículo 4, dice lo siguiente, y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál? La de ser sumo sacerdote, o ser un sacerdote. Y en este caso, ¿no es cierto?, está diciendo, mire, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bien, esto es muy interesante analizarlo, porque aunque eso, y lo sabemos por la historia, eso los hombres de repente lo cambiaron porque asumieron personas que no pertenecían a la tribu que había sido designada para realizar esta tarea en medio del pueblo. Eso no significa que estaba correcto. Hubieron personas que nunca debieron haber ocupado ese lugar. Ese había sido asignado por Dios, aunque algunos cuestionaron. Nosotros sabemos que algunos se rebelaron a la voluntad de Dios, y no estaban de acuerdo de que Aarón fuera el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, y su familia a realizar este oficio en medio del pueblo. Pero aquí el escritor está remarcando algo. Eso es asignado por Dios y nadie debe tomar para sí esa honra. Hoy día sucede algo similar. Dios sigue llamando a hombres para que asuman la responsabilidad de enseñar la palabra, de ser personas que guíen, ¿no es cierto?, que ayuden. No hoy día para presentar sacrificios, pero sí Dios llama a personas. Y eso es por voluntad de Él. Aunque algunos estén de acuerdo o no, en realidad eso no tiene importancia para Dios. Y también es preocupante de que a veces se quiere ocupar un lugar que tampoco Dios lo ha dado.
Y sucede a veces en el pastorado. Hoy día se ve muy seguido, sobre todo en el pastorado, de personas que evidentemente Dios nunca las llamó para eso. Pero están ahí, quieren ocupar ese lugar. Y es un tremendo error, un tremendo error. ¿Eh? Dios, en ese sentido, es muy serio, y Él designa personas. Él toma personas para hacer su obra. ¿Mm? Y sucedió con Aarón. Ahora, ¿por qué el escritor muestra esto? Porque va a mostrar también la sumisión a esto del Señor Jesucristo. ¿Mm? Miren lo que dice el versículo 5. Así también Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, o así tampoco como dice, pero no, se está refiriendo a de que Él no tomó porque quiso haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Está haciendo una referencia al Salmo capítulo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado, dice aquí hoy, y es, yo te he sujetado, tú eres mi subordinado, yo te he sujetado. Ahora, ¿quién dice eso? El Salmo, el escrito. Entonces, ¿quién lo designó? La propia Escritura. Por eso que esta palabra yo te he engendrado ahí tiene que ver, yo te he sujetado, y te he sujetado a toda justicia. Por eso que es lo que le decía a él en el Evangelio de Juan, a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿no es cierto?, nuestro Dios, que se disminuyó siendo Dios mismo, se estaba sujetando a su propia palabra, a su propia palabra. Así que esta palabra engendrado no significa que Él tiene un principio, que alguien lo engendró. No, Él se sujetó. Él se sujetó a su propia justicia. Como también dice en otro lugar, y está haciendo referencia a otro salmo, que en este caso es el Salmo 110, ¿no es cierto? Tú eres sacerdote, ¿no es cierto? Un Cohen, un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso. Ahora, la palabra para siempre, la explicamos el otro día, no es la mejor palabra. Aquí está refiriéndose en este para siempre a un tiempo también, pero un tiempo escondido por Dios, un tiempo conocido solamente por Dios. ¿No es cierto? Porque Él está cumpliendo esta función de sumo sacerdote, pero obviamente en el futuro no va a ser necesario. Así que Él es designado sumo sacerdote, ¿no es cierto?, por un tiempo que solamente el Señor conoce. Ahora, según dice aquí el orden, o según el juramento de Melquisedec. Y luego el versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, el tiempo que estuvo acá, ofreciendo ruego y sacrificio con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era subordinado, por lo que padeció, aquí dice, aprendió. Y en realidad es enseñó. Él no necesitaba aprender la obediencia. Él enseñó, habiéndose sujetado, ¿no es cierto? Enseñó obediencia. Muy bien, sigamos. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, dice aquí, vino a ser autor de eterna salvación. Aclarando lo que ya mencionamos, obviamente, vuelvo a insistir, él no necesitaba ser perfeccionado. Aquí la palabra tiene que ver con que él fue consumado o consumido.
como sacrificio, Él fue consumido hasta el final, fue consumido totalmente como sacrificio, porque Él llegó hasta la muerte. ¿Eh? Entonces, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. Ahora, esto es importante, no sé por qué personas, y esto va a ser muy importante para lo que viene, piensan que la salvación se puede perder. Y la Biblia claramente dice que lo que Él logró, para los que Él por su fidelidad iba a salvar, Él logró eterna salvación. No hay posibilidad alguna de que la salvación se pierda. ¿Por qué? Porque es algo que Él logró. Él logró para nosotros. Y Él la ha dado a nosotros por gracia, porque Él quiso. No es algo que nosotros hayamos merecido por alguna razón, en algún momento. No. Él la logró para nosotros por su corbán, su propio sacrificio. Y como fue consumido hasta el final como sacrificio, bueno, Él logró esa eterna salvación. Algunos piensan que se puede lograr perder la salvación por la conducta, por las cosas que se hagan o no se hagan, que haga el ser humano. La verdad es que no es posible. Recuerden, Él es el que nos guarda y nos cuida y nos protege y que está trabajando en nosotros para ir perfeccionándonos, para ir creciendo, para ir madurando. Pero no está trabajando para aquellos que salvó volverle a salvar, porque en algún momento perdió la salvación. Eso ni siquiera aparece en la Biblia. Muy bien, entonces dice eterna salvación para todos, dice aquí la versión, para todos los que le obedecen. Y aquí nos encontramos con una dificultad, porque esta palabra obedecer no aparece. Aquí lo que aparece es la palabra para los que le oyen. Ahora, ¿por qué? Porque saben ustedes que la palabra obedecer o el verbo obedecer no existe en hebreo. No existe como el concepto que tenemos en español. Y esto voy a dar una breve explicación. Y lo que existe es el oír. El oír. Por eso dice aquí para los que oyen. Y esto es interesante entenderlo porque la verdad es que cuando se practica el oír, en donde verdaderamente se pone atención, se genera en nosotros la actitud, se mueve la voluntad, por decirlo así, para practicar lo que se está oyendo. Y nos entra en el cuestionamiento de que si lo hago o no lo hago. Por eso, en los versículos, cuando vimos los salmos que decían, si oyes su voz, no endurecerás tu corazón, ¿no es cierto? Por eso también nosotros, cuando queremos que una persona entienda y haga lo que se entiende, lo que buscamos y pedimos es que oigan. Es que oigan. Y les pedimos, ¿me puedes oír, por favor? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se genera en nuestro cerebro que al oír y entender, se va a obedecer. Se va a obedecer. Entonces, es muy importante oír. Ahora, la bendición para nosotros es que nosotros seamos capaces de oír la palabra de Dios. Hay muchos que están ahí, hoy día hay muchos, gracias al Señor, pastores que también se han preocupado
y enseñadores de la palabra de Dios que están a través de las redes sociales. Hay mucha gente, pero ¿cuántos realmente, al verles a través de una pantalla, están oyendo? Mi pregunta es, hoy día, ¿cuántos de los que están ahí al otro lado están oyendo? ¿Cuántos oyen realmente? Ahora, la salvación viene cuando se oye también. Por eso que en Romanos, cuando se habla que se envía para que oigan el Evangelio, las personas no pueden ser salvas si no oyen. Tienen que oír. Ahora, ¿es Dios el que actúa por su gracia? Sí, sí. Pero hay que oír, hay que oír. Entonces aquí el escritor está hablando, diciendo, vino a ser eterna salvación para todos los que oyen. Para todos los que oyen. Y siguiendo con lo que está explicando del Señor, y dice, versículo 10, y fue declarado por Hashem, por Elohim, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el orden, según el juramento de Melquisedec. Y encontramos aquí este nombre que va a tener mucha importancia más adelante, ¿no es cierto? Ya había sido mencionado en el versículo 6, lo ha sido mencionado nuevamente en el versículo 10, y vamos a encontrar eso después en el capítulo 7. Y vamos a explicar lo más claramente posible, porque aquí el escritor a la carta, conocedor del Antiguo Testamento, de la Torá o del Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento, porque aquí está haciendo mención de Salmos y de otros libros, y se ve que esta persona era muy conocedora del Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento. Entonces hace mención y nos va a explicar cómo Melquisedec, o más bien dicho, lo quiero decir de esta manera, el Señor Jesucristo fue superior a este sacerdote que apareció, que no tiene principio de día ni final, ¿no es cierto?, con unas características muy espectaculares, va a demostrar que Jesús es superior a Melquisedec. Pero ya llegaremos a eso. Seguramente no será hoy día, lo será en las próximas clases. Muy bien, entonces ha mencionado esto y ha venido hablando de cómo el Señor Jesucristo es superior a los sacerdotes. ¿Por qué? O al sumo sacerdocio. Porque lo que podía lograr el sumo sacerdote con los sacrificios, ¿no es cierto?, y ofrenda, era cubrir el pecado. Pero aquí Cristo lo que logró fue eterna salvación. Por lo tanto, muy superior al sacerdocio de Aarón. Muy superior. Él logró aquí eterna salvación para nosotros los pecadores. Y su sacrificio no solamente cubrió, porque no lo hizo, sino que quitó el pecado. Quitó el pecado. Y esa es la diferencia tremenda entre el sumo sacerdote tomado de entre los hombres y el sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, ahora en esta última parte del capítulo 5, el escritor, conocedor de a quienes él está escribiendo, va a hacer un tremendo llamado de atención. Un tremendo llamado de atención. Y miren cómo comienza en el versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué?
del sacerdocio de Aarón y del sacerdocio del Señor Jesucristo, y de las diferencias. ¿Sí? Está diciendo, hay mucho que decir. ¡Wow! Pero además dice, es difícil de explicar. O sea, estamos hablando de un tema al cual había que poner mucha atención. ¿Mm? Mucha atención por todas las implicancias que eso tenía. Entonces está llamándole la atención a quienes iban a escuchar esta carta, a leer esta carta. ¿Mm? Y su preocupación es por lo siguiente. ¿Mm? Les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. ¿Mm? Aquí el escritor a esta carta desea hablarles del sumo sacerdocio, desea hablarles de Melquisedec, ¿no es cierto?, como un personaje clave en esto, de esta labor de sumo sacerdote, pero se hicieron ellos tardos para oír. En una versión dice se hicieron lentos. Alguien podría decir, el problema que ustedes están teniendo es que les entra por un oído y les sale por el otro. Estaban teniendo esta grave dificultad para oír la palabra. Y eso, por supuesto, era algo preocupante para el escritor. Así que es un llamamiento fuerte para estos cristianos hebreos. En griego da la idea de que estaban su entendimiento embotado. Embotado, estaba como... ustedes están siendo personas difíciles de mover, de que entiendan. Estaban, parece, en ese momento viviendo un problema grave porque ellos no eran así al principio. Y llegaron a ser personas que les estaba siendo difícil entender. ¿Por qué? Porque habían estado siendo tardos para oír. Entonces, les va a decir aquí, ¿por qué? O sea, ustedes ya deberían, como dice aquí, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros. Quiere decir que llevaban el tiempo suficiente en la iglesia, reuniéndose, expuestos a la palabra de Dios cada semana, porque se reunían en la sinagoga y como dice la Biblia ahí, leían a Moisés, o sea, leían la Torá, el Pentateuco, escuchando cada semana, estaban ya debiendo ser ya que maestros después de tanto tiempo. O sea, son personas que llevaban algunos años ya, escuchando enseñanzas de la palabra de Dios. Fíjense a las personas que le está hablando, debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto aquí obviamente es una queja tremenda del escritor a estos cristianos. ¿Por qué? Porque no debiera ser así. No debe ser así que un cristiano, después de un tiempo, se haya hecho tardo para oír. Eso es anormal, eso es irregular. No debe ser así. Lo que él estaba esperando es que una persona, después de llevar un tiempo, ya debiera estar enseñando.
ya debiera estar enseñando. Obviamente aquí cabe la pregunta, no estoy predicando en este momento, estoy enseñando, pero cabe la pregunta para hacerse, y te la tienes que hacer tú. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la Biblia? ¿2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Ya debiera ser maestro. Eso es lo que estaba esperando aquí el escritor, ¿eh? De estas personas, de estos cristianos. Y es lo que el Señor sigue esperando hoy día. ¿Mm? Estoy seguro que muchos de ustedes ya debieran ser maestros. Deberían serlo. ¿Por qué no lo eres? Es muy probable porque te ha hecho tardo para oír. No has oído. No es el tema obedecer, es oír. Porque cuando se oye, se obedece. Si lo pudiéramos decir de esa manera. Se activa la voluntad cuando se oye, cuando se presta atención. Y ellos habían hecho, tardos para oír. Por lo tanto, debiéndose ya maestro, la queja de él, hay que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de los procedimientos, de los principios, como hablábamos el jueves. Enseñarles esas cosas prácticas, esas virtudes, aquellas cosas que debían estar viviendo cada día. Y no lo estaban haciendo estos hermanos. Entonces, y dice, y habéis llegado a ser tales, o sea, tan tardos para oír, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los rudimentos es la leche. Y sabes, claro, hoy día pasa con muchos llevan tanto tiempo en la iglesia, pero que ese tiempo por sí mismo no ha significado nada en su desarrollo, en su madurez, en su crecimiento. Que todavía es necesario darles leche, o sea, lo básico, seguir hablando de las cosas básicas, y va a ser una lista aquí, se las voy a mencionar, y no de alimento sólido. Lo que está diciendo el autor aquí, sabe, existe leche para los que recién están comenzando, que llevan poco tiempo de creyente, y está el alimento básico que es la leche. Pero también existe en la palabra el alimento sólido. Y en este caso, muchos de los creyentes o algunos de los creyentes hebreos no eran capaces de resistir alimento sólido por su inmadurez. Y eso lo entendemos claramente porque un bebé necesita a este alimento básico que es la leche. Y no se le puede dar alimento sólido. No vas a dar lenteja o garbanzo o porotos, ¿no es cierto?, o choclo a un niño recién nacido. No lo va a resistir, porque es un bebé. Alguien que recién nació y tiene que desarrollarse un poco. ¿Qué necesita? Leche. Ahora, tristemente, hay creyentes, saben que todavía necesitan leche. Y esto se evidencia, ¿no es cierto?, de que son débiles, porque frente a algún problema, alguna dificultad, tal como sucede con un niño que se enferma de algunas cosas que después ya, de las cuales no se va a enfermar, pero estas personas que todavía necesitan leche, llevando tanto tiempo ya, que no deberían tenerlo, se meten en dificultades y problemas, muestran una debilidad tremenda frente a las dificultades, frente a las pruebas, frente a las tentaciones, frente a las circunstancias. ¿Por qué creen ustedes que algunos no se reúnen, por ejemplo? No están ahí al otro lado de la cámara para escuchar la palabra de Dios. Son débiles.
Pueden llevar muchos años, pero llevar muchos años no implica madurez, para nada. Puede llevar 40 años, 30 años, 50 años, no significa madurez. ¿Eh? Aunque a veces hay personas que dicen, no, mire, yo llevo ya, como cristiano 40 años y quieren decir con eso, mire, yo ya conozco lo suficiente y tengo la madurez. No. Esa madurez solamente se evidencia por oír la palabra de Dios y ver cómo se practica en la persona. ¿Mm? ¿Qué testimonio da en eso? Simplemente. ¿Mm? No es el tiempo que pueda llevar reuniéndose, es si oyó. Y a estos cristianos aquí, debiendo ser ya maestros, no lo verán. ¿Por qué? Porque se hicieron tardos para oír. Tardos para oír. Entonces, y explica aquí, esto que le estaba diciendo yo en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto o no es maduro todavía. Es inexperto en la palabra de justicia, o sea, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un niño. Y obviamente es comprensible porque al ser un niño, un recién nacido, ¿no es cierto?, una persona que todavía no alcanza madurez, necesita leche. Pero, y está haciendo un contraste aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire el tremendo contraste que hace aquí el escritor a estos hermanos para que entiendan. Ahí donde está la diferencia. El recién nacido, el que es un niño, necesita leche, dice él. Y eso está bien, y eso es correcto, porque nació de nuevo. Y estoy seguro de que para algunos lo que estamos viendo aquí en la carta a los hebreos debe ser un alimento sólido que le está costando asimilar, porque obviamente estamos profundizando en una carta tan especial en que inevitablemente se necesita haber oído más, haber escuchado más. Para otros no. Y le está diciendo, bueno, necesitan porque es niño. Ahora, dice, pero el que tiene alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y lo explica aquí. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso, la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Entonces, lo que está explicando aquí es, mire, el alimento sólido tiene que ver con lo que estamos mostrando aquí del Antiguo Testamento, del sacerdocio. Y explica que este alimento sólido es para los que tienen el hábito, el ejercicio de los sentidos, en la reflexión y en la práctica de la palabra de Dios. Y tienen los sentidos ejercitados. Se refiere a que han percibido, ¿no es cierto?, por los sentidos, porque escuchan, porque meditan, porque leen, porque memorizan la palabra de Dios. Uso ejercitado. Tienen los sentidos, ejercitados. Y son capaces, porque ya son más adultos en la fe, ¿no es cierto?, tienen el discernimiento del bien y del mal,
de lo que es malo y de lo que es bueno, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero fíjese, no viene por la madurez simplemente porque como ser humano ya tengo más años, ¿m? Como algunos pretenden practicar. No, no, no. Tienen los sentidos ejercitados por el uso, ¿no es cierto?, de estos, porque escudriñan más, porque escuchan la palabra, porque no se han hecho tardos para oír, porque meditan, porque memorizan, porque leen, ¿eh? Y llevan a la práctica, porque llevan a la práctica aquello que oyen. Entonces hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, en el que se muestra en el crecimiento espiritual de una persona, en el que simplemente se llena de conocimiento, ¿no? Cristianos que se llenan de conocimiento, y entre aquellos cristianos que tienen más conocimiento, pero practican lo que oyen. ¿No es cierto? Porque no se han hecho tardos para oír y no se les puede dar más alimento sólido. Se les hace complicado. Y está llamando la atención a estos creyentes porque está hablando en este contexto más cercano del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio de Jesucristo y del sacerdocio de Melquisedec. Y ellos tienen que entender esto bien para poder comprender que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior al de Aarón y al de Melquisedec. ¿No es cierto? Ellos, los creyentes hebreos, sabían bien quién era Aarón, por supuesto. Sabían bien o conocían más de Melquisedec. Entonces, les era necesario entender bien eso para entender el sacerdocio del Señor Jesucristo. Así es que aquí está hablando el escritor, y que esto es en realidad, hermano, digno de una predicación y de un llamado de atención y una exhortación hoy día también para los creyentes. Algunos se han hecho tardos para oír. Tardos para oír, como dice aquí el escritor en el versículo 11. Y hay que, hermanos, llamarle la atención a esos creyentes, para que oigan. Quiero hacer una pequeña reflexión. Estamos viviendo un tiempo tan crucial en el mundo, único para estas últimas generaciones, porque nunca habíamos vivido algo así en el mundo. Por lo tanto, el mundo va a ser muy diferente después de esta crisis. El mundo va a ser diferente. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Seremos diferentes después de esto o no? Yo tengo la esperanza en el Señor tremenda de que esta iglesia va a ser muy diferente. Lo tiene que ser después de esta crisis, porque estaremos viviéndola y estaremos ¿se acuerdan la nota que les mandé por el WhatsApp? Los tiempos de crisis son un tiempo tan especial para aprender, para madurar, aprovecharlo para que después de esta crisis seamos diferentes. Pero yo sé que lamentablemente no todos. Me encantaría que todos. Pero la historia muestra siempre que no todos. Pero sí doy gracias a Dios que algunos van a ser diferentes. ¿Pero quiénes? Los que no se hicieron tardos para oír. Que no se preocuparon, aunque sea de este pequeño tiempo,
una hora dentro de estas 24 horas que nos da este día, una hora para prestar atención a la palabra de Dios. ¿Eh? Tardo porque es más importante cualquier otra cosa. A lo mejor algunos dormir, no sé, sería una vergüenza, pero a lo mejor hacer otras cosas. No, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, otro, aquí, allá. Tardos para oír, ¿sabes? Vamos a tener un grupo de personas que no van a resistir alimentos sólidos, lamentablemente. Pero sí otros, y espero que seas tú parte de eso, que oyen y ejercitan los sentidos, ¿eh? Y maduran y crecen y desarrollan su fe, alcanzan la madurez, alcanzan la madurez y pueden discernir el bien y el mal. Son capaces de discernir eso, de lo que es correcto a lo que es incorrecto. En el capítulo 6, el escritor va a hacer un llamado aquí, ¿no es cierto? Va a hacer un llamado y dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia dónde? A la perfección. Ahora, esta palabra perfección va a aparecer varias veces aquí en la carta. Va a aparecer más veces en el capítulo 6, va a aparecer en el capítulo 7, va a aparecer en el capítulo 8, va a aparecer en el capítulo 9, la palabra perfección. Y en la próxima clase vamos a hacer un estudio específico ahí acerca de eso. ¿A qué se refiere con perfección el escritor? ¿Y por qué menciona esto tantas veces? ¿Qué es lo que implica que el Señor haya buscado eso y que se nos inste a eso? Entonces, bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de qué. Y aquí va a mencionar algunas cosas, ¿no es cierto? Ustedes las pueden marcar ahí, que serían los rudimentos. Aunque también estos rudimentos podrían ser, o el fundamento, ¿no es cierto?, de lo que ha venido diciendo con respecto al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, como el Mesías, que es mayor a los ángeles, que es mayor a Moisés, que es mayor a Josué, que es mayor al sumo sacerdocio, ¿no es cierto? Pero aquí va a mencionar algunas cosas. Márquenlas ustedes ahí en su Biblia, tomen apunte. Dice lo siguiente, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fidelidad en Dios, dice aquí, pero en realidad es de la fidelidad de Dios. Ya no está incorrecto, es en. Luego dice, de la doctrina de bautismos, en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí está haciendo una lista de aquellas cosas que el autor considera que son los rudimentos. O sea, lo básico. En griego aparece la palabra argis. Argis, cualquiera que tenga una Biblia interlineal va a poder ver ahí, en griego dice argis,
que se refiere el principio o de dónde procede todo. Y en este caso se refiere que al Mesías, de él proceden todas las cosas. Entonces, está hablando de lo básico. ¿Y cuáles son estas cosas? El arrepentimiento de obras que no sirven. Ese arrepentimiento que viene por el Espíritu Santo en la persona. La Biblia nos llama al arrepentimiento, sí, pero ese arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo. Luego dice de la fidelidad de Dios, o sea, de las cosas basadas sobre la fidelidad de Él. Cosas que son las cosas básicas que un creyente debiera dominar, que debiera conocerlas. ¿Qué otra cosa más menciona? Doctrinas de bautismos. ¿Usted sabe cuántos bautismos hay en la Biblia? Porque aquí está hablando en plural, ¿no es cierto? Hay más de un bautismo. Y esas son cosas básicas que ellos deberían haberlas conocido bien, dominadas. El no conocer eso habla de que no se tiene la madurez que se debe tener. Está hablando de estas cosas que se deberían conocer. Entonces la pregunta es, ¿cuánto conoce del arrepentimiento? ¿Qué entiende por eso? ¿Cómo lo ha experimentado? Luego de la fidelidad de Dios, de la emuná, que es la palabra hebrea. ¿Cuánto conoce de los bautismos? ¿Qué conoce de los bautismos? Ustedes saben, existía el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El bautismo por inmersión en agua, etc. Imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Él hace esta lista aquí, el escritor, y comenzó con este desafío en el versículo 1 diciendo, por tanto, dejando ya estos dos rudimentos. En el sentido de no olvidarse, sino en el sentido de que ya se debiera conocer. Llega un momento, ¿no es cierto? Y esto es importantísimo, que un creyente llega un momento en que ya tiene un fundamento sólido sobre el cual va edificando, sobre el cual va creciendo. Y eso es lo que cada uno debiera tener después de un tiempo. ¿Cómo es su fundamento? La verdad es que si no se tiene, se es muy débil. Es muy débil. Por eso los criticaba, decía, debiendo ustedes ser ya maestros a esta altura de sus vidas, después de este tiempo que llevan, todavía son niños. Hay que darle leche porque no resisten o no son capaces de entender. Si se les diera alimento más sólido, está haciendo este llamado, ¿no es cierto?, a ellos. Por el tema es lo que va a venir a tratar después, avanzando. Así es que les dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y obviamente Dios quiere eso. Y aquí va a comenzar una porción de la escritura bastante complicada. No hay que olvidarse de lo que ya hablamos. Pero va a venir una porción muy complicada que para algunos, por no entender, le ha significado para ellos enseñar que la salvación se pierde. Que es posible que la salvación se pierda. Entonces, vamos a tener que esforzarnos, porque aquí viene algo complicado, difícil de entender, pero tenemos la base ya de algunas cosas. Recuerden lo que decía en el versículo 9 del capítulo 5,
que el Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, habiendo sido consumado hasta el final como sacrificio, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Ok? Para todos los que han oído. ¿Mm? Muy bien. Entonces, miren lo que va a decir aquí. Porque es imposible, yo no sé si vamos a alcanzar a explicar todo esto, lo que viene, ¿no es cierto? Porque ya llevamos 1 hora. Si están interesados en que siga, escríbamelo rápidamente ahí. ¿Mm? Porque es imposible, mire, que los que una vez fueron iluminados, 2, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, aquí dice el español, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Difícil de explicar. Tenemos mucho que decir, como dice el versículo 11, y difícil de explicar. Y hay que poner mucha atención para ello, ¿cierto? Para poder entender estos versículos y dedicarles el tiempo suficiente. Solamente quiero por ahora, porque ya nos ha llegado el tiempo, dejarles una palabra explicada que va a marcar un poco la diferencia. Es una palabra que ustedes que han seguido el estudio de Hebreo, que es la palabra que aparece en el versículo 4, que es la palabra partícipes. ¿No es cierto? Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esta palabra la encontramos, si me ayudan ustedes ahí, en el capítulo 2, versículo 14, cuando dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que ya lo explicamos, eso no es cierto, y también, y él, refiriéndose al Mesías, participó de lo mismo, explicamos que esta palabra, ¿no es cierto?, significaba no que tenía naturaleza humana, ¿no es cierto?, que había participado de carne y sangre, por lo tanto de muerte, sino que él había sido puesto al lado, al lado, y que tenía que ver con la palabra siervo, porque los demás, todos nosotros éramos siervos de Satanás, pero él era siervo de la justicia. Por lo tanto, él estaba al lado, al lado. Bien, entendiendo eso, ¿no es cierto? Aquí en el versículo 4, y fueron hechos al lado, puestos al lado. O sea, lo que está diciendo, ellos no recibieron el Espíritu Santo, pero sí estaban al lado de los que sí lo recibieron. De los que sí lo recibieron. Ok. Eso para tener presente, ¿no es cierto? Porque en la próxima clase vamos a explicar, ¿no?, ya nos llegó la hora, qué significa iluminados, gustaron, gustaron la buena palabra de Dios y recayeron. ¿Qué significa eso? Y dice, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bueno, vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, con paciencia, para poder entender esto y darnos cuenta que obviamente no está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de personas con ciertas características que no va a ser tan difícil entender con algunos ejemplos que vamos a dar. Así que lo vamos a tomar desde la próxima escuela dominical, desde el versículo 4, capítulo 6, ¿no es cierto?, en adelante, y avanzar, ojalá, hasta el capítulo 7, donde habla de Melquisedec. En el contexto, ¿no es cierto?, de que las personas deben personas dejar de ser tardos para oír, sino por el contrario, ejercitando en lo que aprenden, ¿no es cierto?, los sentidos, para tener discernimiento del bien y del mal.